llama, tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Por eso la Biblia dice que todo lo que sucede en nuestras vidas coopera para bien, pero conforme al propósito. Yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado, decía el apóstol Pablo. Pero yo lo que quiero, decía Pablo, es alcanzar el propósito para el cual fui alcanzado. Entonces el hecho de que Dios nos fue a traer de algún lado, tiene que tener un propósito. Amén, amén. Él quiere que nosotros seamos como plantas, como arbolitos, sembrados junto a corrientes de agua de vida, para que demos fruto a su tiempo. Entonces lo que Dios quiere es que demos el fruto. Por supuesto es que Él quiere que nosotros demos el fruto del Espíritu, el amor, la paz, el gozo, pero también quiere que demos fruto. Así como cuando dos esposos se casan, la expectativa es dar el fruto, que son los niños y las generaciones. En lo espiritual es igual. Dios nos llamó con un propósito. Y escuchen esto: el que le sirve a Dios garantiza la vida mejor que un seguro. ¿Recuerdan Éxodo 23, 25? Servirás a Jehová tu Dios, yo bendeciré tu pan y tu agua, yo apartaré la enfermedad de tu casa, voy a hacer que tus enemigos vengan a tus pies. Mi terror, dice el Señor, irá delante de ti, no detrás de ti, todos atemorizados. El que le sirve a Dios. Y así como alguien se preocupó por nosotros, oró por nosotros, nosotros somos producto de las oraciones de alguien, tal vez en otras generaciones que oraron por esta ciudad, o tal vez una abuela como la abuela de Timoteo, que la señora se metió y sus generaciones, y de repente nació Timoteo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos productos del esfuerzo de alguien que llevó la carga por nosotros, que vio que estábamos perdidos, oró. En mi caso, 2 amigos míos oraban por mí, y entonces me fueron a traer, y como ustedes saben, pues uno no quiere al principio, ¿verdad? No, seguro que no, te digo que no. Y al final, pues, Dios es el que tocó el corazón mío, lo abrí, y entonces se metió la bendición a mi vida. Desde entonces, con problemas o sin problemas, yo tengo un gozo, una felicidad que la mente no puede entender. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora lo que Dios quiere es, nos dio la salvación, nos dio dones, nos ha dado su palabra, su presencia. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros ahora lo compartamos. Ahora alguien me fue a traer, yo tengo que ir a traer a alguien. Y no es porque lo tenga que traer para llenar esta silla, para meter dinero al alfolí, para construir un templo. No es eso, porque ya eso ya lo dio Dios. Aleluya. Entonces Dios te llama y dice, no tenés que hacer no tenés que hacer rifas de carros para el templo. Ya me encargué, ahí te doy el templo. No es casualidad que ustedes y yo estemos sentados aquí. Por algo nos llamaron. Nos pusieron un asunto fácil, que es el de la parte material. Ahora, ¿qué nos toca? Compartir lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Se meten ustedes a la aventura conmigo o no? Porque yo sé que Dios quiere darnos algo. Es más, no, mejor ya no sigo hablando de esto, porque si no vamos a terminar de veras levantando otra ofrenda. Es que venden una iglesia aquí en Lincoln, hermano, y fuimos a verla con unos hermanos. La venden con todo y escuela, parqueos y toda la cosa. ¿Quién vende una iglesia, hermanos? ¿Quién vende una iglesia? Lo que cuesta es construir una iglesia para después venderla. Pero ¿saben qué? No es posible que el mundo esté comprando las iglesias del Señor. Alguien tiene que ir a comprarla. Vale 2 millones si ustedes se atreven. Si no tuviéramos, creo que nos meteríamos a orar para eso. Pero miren, lo que tenemos ahorita, con lo que tenemos, podemos trabajar. Amén. Bueno, lo bueno de esto, la bendición de todo esto, es que nosotros no somos los que tenemos que ir a traer la semilla, ponerla dentro de la tierra, romperla y estirarla para que salga el fruto, para que salga el arbolito y después el fruto. El crecimiento en todo lo da Dios. Piensa en esto: el crecimiento en todo lo da Dios. Tú tienes un negocio y quieres que crezca. ¿En quién tienes que confiar? En Dios.
tú te casaste, te vas a casar. Ya no vino Jimena, ¿verdad? Que se casa ya en 2 semanas. Se casa. Lo que ella espera es que su hogar fructifique, que el amor crezca, que su trabajo también crezca para que ellos puedan crecer materialmente. ¿Quién no quiere crecer materialmente también en su casa? Seríamos muy poco honestos en decir que yo no quiero un mejor trabajo, un mejor ingreso para mi vida. Entonces miren lo que dice 1 Corintios 3:6. Yo planté, es el apóstol Pablo hablando. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Aquí esto lo tuvo que decir Pablo, porque la gente se estaba peleando. Decía, no, yo pertenezco a Apolos, porque les daba prestigio ser discípulos de Apolos, porque Apolos era muy elocuente, él se sabía la palabra y la explicaba bien. Entonces los discípulos decían, no, yo soy discípulo, yo soy de Apolos. Y otros decían, no, yo soy de Pablo, que ese sí ha sufrido por el evangelio. Pablo, porque ellos creían que el nombre de Pablo y el nombre de Apolos era el importante. Entonces dice el apóstol Pablo, así que ni el que planta ni el que riega es salvo. En pocas palabras, estos no son nada. Estos no son nada delante de Dios, sino Dios es el que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Ok, ¿qué nos corresponde a nosotros? Plantar. ¿Y qué más? Regar. Es como que ustedes vean a su vecino que está perdido, el pobre. Así nos han de haber visto a nosotros, ¿verdad? Y que ustedes se empiecen a sentir aquí adentro. Ese se tiene que salvar, si no se va a perder. Y esa semillita de ese sentimiento, es Dios el que la pone también en el corazón. Entonces ustedes empiezan a tener carga por esa persona. Lo más probable es que Dios les esté hablando para que vayan y le expliquen un poquito o le compartan un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y entonces con eso ustedes lo plantan, lo pueden plantar en el reino. Si ustedes traen gente a la iglesia, no sé cuántos vinieron hoy solamente invitados, pero ustedes trajeron a alguien a la iglesia, lo que hicieron fue tratar de plantarlo en el reino. En el reino, no importa si en esta iglesia o otra iglesia, pero en el reino. Ahora, lo traen. Los que estamos aquí alrededor, lo que nos toca ahora es regar. ¿Cómo? Darle atención, darle por lo menos una sonrisa, y tratar de que las personas pues reciban lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Tuvimos un buen tiempo de alabanza. A veces a algunos les cuesta entrar, porque yo sé, tenemos problemas en la calle, hermanos, y yo sé que es difícil a veces concentrarse, pero no podemos decir que la presencia de Dios no estaba aquí, y que aquel que andaba más distraído, algo hizo Dios en su vida. Entonces mire cómo termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, que a nosotros a veces nos toca plantar, nos toca entregar la palabra o plantar a una persona en el reino, y a veces lo que nos va a tocar es solamente cuidarlo. Es solamente cuidarlo. Vamos a ver a qué se refiere esto. El punto es que hay tres personajes aquí. Uno es Dios, que es el que da el crecimiento, pero por ahí hay uno que planta y hay otro que riega. A veces somos plantadores y a veces somos regadores. Hay algunos que son bien evangelistas, pero hay otros que son bien maestros. ¿Y qué será más importante? Los dos, porque alguien tiene que plantar, pero el otro tiene que regar. Amén. Amén. Vaya, ya ustedes pueden ir identificándose si ustedes son regadores o plantadores. Ahora, ni les pregunto, porque si no todos van a decir, nosotros somos regadores, hermanos, que nos traigan las plantas, nosotros aquí las regamos, que nos traigan las plantas, nosotros las regamos. No, hay que plantar a veces y a veces hay que regar. ¿Está bien? Bueno, veamos algunos textos aquí. Génesis 1, 27, 28. Miren cómo fue desde el principio. Esto es lo que Dios hizo cuando crió al hombre. Dice, crió Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo. Miren pues, todo lo que Dios bendice, todo lo que Dios bendice, crece, se multiplica. ¿Recuerdan ustedes cuando
aquella multitud estaba escuchando la palabra de Dios, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Los discípulos dijeron: Señor, estos ya tienen 3 días de estar escuchando, de estar oyendo, ya tienen hambre. ¿Quiénes tenían hambre? ¿La multitud o los discípulos? Los discípulos tenían hambre, si nadie había hablado de comer. Entonces, Señor, ya tienen hambre. ¿Oí cómo les suena el estómago a estos? Y eran de ellos, ¿verdad? De Pedro. Entonces, dijo, ¿sabe qué dijo el Señor? Denme ustedes de comer. Entonces ellos empezaron a pensar en forma natural, algo así como cuando vemos las sillas vacías. A muchos les pudo pasar por la mente: deberíamos de hacer un concierto, deberíamos de traer a un payaso, deberíamos de traer a un futbolista. Así crecemos, porque a todos se nos ocurren cosas, ¿verdad? Están pensando en lo natural. Y de repente se apareció un niñito con 5 panes y 2 peces. En una forma muy natural, como niño, trajo su loncherita con sus panes y sus peces. Como que dice: aquí está, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo con esto. Entonces dice la palabra que el Señor alzó sus ojos, bendijo el pan y los peces, y al bendecirlos se multiplicó sobrenaturalmente, y le dieron de comer a más de 15,000 personas. Más de 15,000 personas, eran hombres, más mujeres, más niños. 3 por familia, son 15, lo mínimo que habían ahí. Y dice la Biblia que hasta sobró. Entonces, miren, hermanos, Dios, mira, hay gente que está orando para que se multipliquen las sillas, porque son caras. Nosotros estamos orando para que venga gente a llenar las sillas que ya tenemos. ¿Sabe qué me preocupa? Yo no quisiera que Dios nos quitara por no hacer nada. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? A uno le dieron 5, al otro le dieron 2, al otro le dieron 1. El de 5, pues trajo 5. El de 2 trajo 2. Pero uno dijo: yo no, yo me voy a dedicar a cuidarlo. Se puede perder. Tenía temores, era perezoso. Es lo que explica después su Señor cuando le dice. Y a los que multiplicaron les dijo: ustedes sí son fieles. Mi buen siervo, fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios, ¿qué está esperando Dios? Que lo que nos ha dado lo multipliquemos. Dicen amén a estas alturas. Amén. ¿O estoy solito en esto yo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque a veces traemos mensajes de: mirad, vamos a sanar a los enfermos. A veces traemos mensajes de una palabra de ánimo, pero ahora es una palabra de reto, de desafío. Es de: ven a mi viña, dijo el Señor, a trabajar en ella. Ven a mi viña a trabajar. Porque ya sabemos que el que le sirve a Dios garantiza su vida. Pero díganme, bueno, amén ahí, porque si no, entonces aquí estamos confiando. Muy bien, ese amén fue de ovejita. Amén. Ok, entonces Dios creó a imagen y semejanza. Dios los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Qué será fructificar y qué será multiplicar? Multiplicar puede ser en número, fructificar puede ser en el espíritu. Puede ser, es una interpretación. El tema es que Dios quiere que hagamos 2 cosas: que demos fruto y que nos multipliquemos. Que demos fruto y nos multipliquemos. Por eso es que yo tuve un montón de hijos, porque me la tomé muy literal. Además dije: no evangelizamos, tengamos hijos. Bueno, el hombre le falló a Dios, entonces tuvo que borrar a toda la carne de la tierra. Y dijo el Señor: pero yo no soy un fracasado. Mi visión es poblar la tierra. Entonces se buscó a un hombre que era perfecto en su genética, y este es Noé. Y dijo: con este que quiera, que sea guardado en su genética para mí, con este empiezo otra vez. Y lo único que tengo que hacer es borrar lo que ya está, poner a este, bendecirlo y decirle: porque sienten a la mesa a comer en su casa, hermanos, bendigan lo que Dios les puso en su pan. Hay gente que maldice, que dice: otra vez frijoles, otra vez frijoles. No hay nada de comer, dicen los jóvenes, ¿verdad? Y la refrigeradora llena de frijoles y de pan, aunque sea de ayer. No hay nada de comer. Hasta un anuncio hay en la televisión de esto: vamos a morir, mamá.
No hay nada en esta casa. Y la refrigeradora llena, ¿verdad? Entonces hay gente que reniega mucho de lo que Dios les da. A veces busca un trabajo y dice, no, pero yo es que necesito un trabajo, de lo que sea. Le dan el trabajo y como a los 3 meses está alegando, hermano, está renegando. Y dice, no, que mi jefe, no, que aquí no pagan bien. Así, cuando estaba sin trabajo y sin jefe, hasta para que te dieran el trabajo, hasta de abrazo querías estar del jefe. Ahora están renegando, así es el hombre. ¿Por qué? Porque a veces el hombre, hermanos, llega hace su curva, ¿verdad? Crece en su emoción y de repente vuelve a ser el mismo y llega a la meseta y después se aburre, se enoja. Y así es como sucede también en los matrimonios. Por eso en América el 50% de los matrimonios se destruyen. ¿Sabían, verdad? Y los hispanos, no solo en América, en Latinoamérica, se destruye la tercera parte de los hogares. ¿Por qué? No hay compromiso. Porque cada uno está buscando cómo se multiplique solito y fructifica solito. Y no ha entendido cuál es el concepto de que Dios lo ha llamado a estar junto con alguien para ser uno solo, para dar fruto juntos. Amén. Nosotros tenemos que dar fruto aunque sea con nuestros hijos, aunque sea con el vecino, con alguien tenemos que hacer. No me conteste, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes le hablaron a alguien del Señor y de las maravillas que Él ha hecho por ustedes? Compartirle un poquito. Bueno, algunos hasta tal vez no lo dejan hablar del Señor en su trabajo y otros hasta se pasan, ¿verdad? No menciones el nombre de Jesús. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El que testifica del Señor delante de los hombres, el Señor testifica de ellos delante del Padre. Entonces Dios siempre te va a honrar por lo que tú hagas por Él, por lo que tú hagas por el reino. Entonces Noé también lo llamaron a ser fructífero y a multiplicarse. Hechos 2:47. Miren cómo trabaja Dios, con sembradores, con regadores, y Él es el que da el crecimiento. Hechos 2:47. Ahora vino la promesa del Padre. Se derramó el Espíritu de Dios en Pentecostés. Les había dicho a los discípulos, váyanse, estén ahí unidos, unánimes, como estaba explicando el pastor hoy en la mañana, unánimes, en un mismo sentir, todos por una misma causa, en el mismo espíritu. Y saben una cosa, hermanos, ustedes saben que el Cordero, según el Éxodo y según también el sacerdocio levítico, el Cordero era sacrificado en el mes de Nisan, el primer mes religioso para el pueblo de Israel, y era la primera fiesta que se iba a celebrar. Se llamó la fiesta de la Pascua. Después el Señor nos enseña que nuestra Pascua es Cristo. Él es el Cordero Pascual, es el Cordero que en tiempos del Éxodo como sombra habían sacrificado, habían tomado la sangre, la habían puesto en los dinteles para protección de los primogénitos. Ahora es Cristo y su sangre, que no se ha coagulado, la que nos protege a nosotros del destructor. Amén. Su sangre nos limpia y nos protege. Bueno, entonces empieza a enseñar el Señor el sacerdocio. Les dice, ustedes van a traer corderitos como ofrenda, los van a sacrificar, y después el sumo sacerdote lo va a presentar su sangre en el lugar santísimo. Sabemos que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, porque así dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo presentó. Y dice la palabra que Él es nuestro Cordero. Bueno, Él es nuestra fiesta de la Pascua. Pero la fiesta, porque las fiestas levíticas eran 7 fiestas, no voy a hablar de ellas, pero la cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y esto se celebró en el desierto el día que Moisés bajó con las tablas. Ese día era la misma fecha que cuando el Espíritu de Dios bajó. Quiere decir que primero entregó la ley, la palabra, y después entregó al Espíritu. Nosotros necesitamos la palabra y el Espíritu para poder fructificar y poder crecer, multiplicar. Necesitamos la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. El Sinaí, Pentecostés. Ahora había un problema grave, porque eso eran los 50 días. Y ustedes saben que cuando Jesús resucitó, el Señor se apareció 40 días y 40 noches a sus discípulos. Y estaban unidos, juntos, unánimes,
en el lugar alto, ¿verdad? En el aposento alto. Y llegó el día 40, se fue el Señor y no vino el Espíritu, porque el Espíritu había de venir hasta el día 50. Se quedaron 10 días sin Cristo y sin que viniera el Espíritu. ¿Qué fue lo que los mantuvo unidos? La fe, las oraciones y la palabra de Dios. La fe, las oraciones en unidad y la palabra de Dios. Y entonces, a los 10 días, el Señor mandó a su Espíritu, al Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés, Hechos capítulo 2, ahí vemos todo lo que sucedió, y dice que estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién era el que añadía cada día? El Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el crecimiento, pero Dios es el que da el favor también. Pero el favor yo lo tengo que encontrar, porque dice la Biblia que ellos hallaron el favor. Si lo hallaron es porque lo buscaron. En la Biblia hay cosas que se piden y hay cosas que se buscan. Por ejemplo, el reino de Dios se busca. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No se pide el reino, se busca. Buscar primeramente el reino de Dios. El favor es algo que se busca. Entonces yo necesito ir delante de Dios a buscar el favor. ¿Por qué? Porque yo tengo que hallarlo. La sabiduría la tengo que hallar. ¿Qué tengo que pedir? Bueno, cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás... el pan de cada día, dámelo. Pan de cada día, dámelo. Eso se puede pedir. Pero reino hay que buscarlo. El favor hay que buscarlo. Nosotros tenemos que pedir ya sillas. Nosotros tenemos que buscar el reino para que se llenen las sillas. Amén. Vale. También para tu casa. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá añadido. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás puede venir añadido. Pero hay gente que pide la añadidura. Dice: Señor, pero si tú tienes que buscar el reino, entonces la añadidura solamente va a venir. Buscar el reino es buscar el favor, buscar la gracia, y Dios pone el resto. Amén. ¿Cuál es mi esfuerzo? Sembrar y regar. Sembrar y regar. Solamente estoy dando hoy la introducción porque algo tenemos que hacer. Porque para sembrar y para regar, nosotros tenemos que tener los elementos. Nosotros tenemos que tener un plan. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Amén. ¿Van a venir el otro domingo o van a decir: a este ya nos puso a trabajar? Bueno, solamente quiero enseñarles esta gráfica. Esta gráfica se usa en los negocios también, se usa en marketing. Se usa para enseñar, por ejemplo, el posicionamiento de un producto. Un producto puede ser barato y de mucha calidad, y entonces está en esta posición. ¿De acuerdo? El más barato al mejor precio, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, pero lo espiritual es igual. Dios quiere darnos a nosotros el crecimiento numérico y nos quiere dar el crecimiento espiritual. Yo no puedo buscar el crecimiento numérico si no busco el crecimiento espiritual. Amén. Nosotros tenemos que llegar a ser una iglesia que crece en número, pero crece espiritualmente. Porque si yo no crezco en la palabra y en el espíritu, aunque sea grande, voy a parecer un árbol de aquellos árboles como el cedro que no da fruto. Yo tengo que ser como la granada. Cada granada, cuando la abrimos, ¿ustedes saben cuántas pepitas tiene, hermanos? Bueno, fruto. ¿Quién da más? 600. 50 la 1, 50 la 2. Son como 600, arriba de 600. Son más, arriba de 600. Los judíos dicen que son 613, porque esas son las interpretaciones de las leyes del Talmud. 613 interpretaciones de la ley. Pero ustedes recuerdan que Saúl estaba bajo un granado y tenía 600, más de 600 hombres a su alrededor, y arriba tenía el granado, estaba representado. El granado es uno de los frutos que se comían en la tierra de Canaán. Los egipcios, el pueblo de Israel recordaba la comida de Egipto y decía: extrañamos el pescado, extrañamos el puerro, las cebollas, los ajos, los pepinos. ¿Qué más? Porque eran 6. Ya se me olvidó. Y los melones. Gracias tú.
Ya que tenemos un pastor aquí, para que me sople un poco el mensaje. 6 alimentos. Y en el desierto, ¿cuántos alimentos? Maná. ¿Por qué? Dios les enseñó entonces a depender de Él. El maná caía cada día. Y la gente podía ver mucho maná y recoger 2 o 3 manás. Se comía uno, al día siguiente estaba podrido el otro. ¿Por qué? Porque el Señor así les enseñó. Dependencia. Primero vamos a aprender a depender de Dios antes de que Él me meta a Canaán, a aprender abundancia. Pero la abundancia vendría. Y el alimento en Canaán ahora serían 7 alimentos. Yo creo que es Deuteronomio capítulo 8. Si ustedes quieren ir a leerlo, no lo vamos a leer ahorita. Pero uno de los alimentos era la granada. ¿Representando qué? Multitud. Abraham, tú serás padre de multitudes. ¿Y sabes qué, Abraham? Voy a engrandecer tu nombre. Entonces Dios nos quiere dar un crecimiento espiritual, hermanos. El pueblo de Israel aprendió a crecer espiritualmente con el maná, antes de que le dieran el crecimiento numérico en Israel. Entonces Dios nos quiere que crezcamos numéricamente, sí, pero no vamos a dejar de fortalecernos en el espíritu y en la palabra. Dicen amén, para ser ovejas robustas, árboles robustos, pero que dan fruto. Gracias por su alegría, por su entusiasmo. Los artistas viven del aplauso, los pastores también, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, dice. Espérense que no terminamos. Denle un aplauso al Señor, y es para ellos, hermano, así no se vale, hermano. Es para el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, lo que tomo agüita. Objetivo: crecimiento numérico y espiritual. Eso queremos. No vamos a abandonar lo espiritual por lo numérico, pero no vamos a dejar de buscar lo numérico solamente porque queremos lo espiritual. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quiénes son buenos evangelistas? Ya mejor ya ni les pregunto, porque hasta ni yo soy buen evangelista. Pero necesitamos, hermanos, dice la Biblia, no todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son apóstoles. Necesitamos las personas que tienen ese don, que tienen esa gracia, hermanos, ese favor que Dios les ha dado, que le empiezan a hablar del Señor. A veces ni se saben mucho la Biblia, le hablan del Señor, se convierten más que cuando el maestro explica. ¿Por qué? Porque el que sale a sembrar la buena semilla, hermanos, lleva buena semilla y al terreno lo pone Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a evangelizar. 2 Timoteo 4:5. A Timoteo le dijeron esto: pero tú sé sobrio en todo. Esto no quiere decir que yo ya no, que solamente ya no tengo que dejar de beber. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dígame amén, aunque sea en esa, hermano, que ya no, ¿ah? Ya tampoco, ni soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Es que no, porque tengo muchos problemas. Soporta las aflicciones, pero haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Sí, pero es que no tengo trabajo ni dinero. Haz obra de evangelista, soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene añadido. Juan, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren, hermanos, ustedes y yo tenemos que trabajar para esta vida, pero tenemos que trabajar también para la vida venidera. Tenemos que trabajar en el reino, para el reino que el Señor Jesús trajo, pero también tenemos que trabajar para garantizarnos algo en la eternidad. Escuchen, es como cuando ustedes ahorran o compran un seguro de vida. Ustedes ahorran, tienen plan de retiro. ¿Para qué? Para su vejez. Aunque sea el seguro social, que se los paguen hasta dentro de 300 años, pero algo están ahorrando.
¿Cómo será el reino de Dios? Lo que yo invierto en el reino de Dios me va a servir a mí para la eternidad. Ahora, escuchen esto, hermanos. Nosotros a veces trabajamos duro. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿No es cierto? ¿Para qué ganamos dinero? Para gastárnoslo. ¿En qué? En comida, pagar la casa, pagar el carro. Y para no solo la comida, para las medicinas. ¿Para qué? Para estar sanos y fuertes. ¿Para qué? Para ir a trabajar otra vez y otra vez para ganar dinero. Y así es la vida del mundo, ¿verdad? Pero si nosotros le metemos un ingrediente a este círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso y metemos nosotros el ingrediente de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, el círculo va creciendo y va creciendo. Entonces, ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros a veces trabajamos para disfrutar la vida. Nosotros a veces tenemos hijos para disfrutarlos y nos ponemos contentos de sus logros. En pocas palabras, nosotros siempre trabajamos por un premio y una recompensa en el mundo. Los que trabajan en una empresa están contentos cuando les dan su cheque. Algunos no están contentos, pues, pero de todos modos se lo gastan. ¿Verdad? ¿O no? Pues todos trabajamos para que nos paguen. Es decir, yo he trabajado duro y usted no me quiere pagar mi salario. Quiere decir que trabajamos por una recompensa. Ahora, en el reino es igual. Entonces yo tengo que trabajar buscando una recompensa de parte de Dios. Ya sabemos que Éxodo 23 me dice que mi recompensa es que Él me bendice el pan y el agua y aparta la enfermedad. Amén. Pero hay otros premios, hermanos. Que Pablo encontró el secreto y dijo: yo te gano estos premios porque me los gano aunque se hundan los barcos, aunque me muerdan las serpientes, aunque me apaleen, aunque me salgan los endemoniados ahí a quererme hacer daño, aunque los apóstoles no me quieran. Pablo, hermano, sufriendo. ¿Por qué? Porque él sabía que de arriba había un premio también que no es igual que el de la tierra. Es un premio que no es corruptible, que no se corrompe. Entonces miren lo que dice Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora tendríamos que ir a buscar y a entender o a interpretar qué es lo que está diciendo ahí la Escritura. Porque cuando dice que el que hace volver del pecador del error y el error de su camino, salvará de muerte el alma de ¿quién? ¿Del pecador o de él, el que hace volver? Bueno, también del pecador, pero de uno también. Recuérdense que si nosotros oramos por un enfermo y sana, hasta los pecados le son perdonados. Pareciera que Dios nunca trae solamente un regalo, trae un montón de regalos. Quiere decir que ustedes y yo tenemos que hacer volver del error de su camino al pecador, porque hay premio para ellos y hay premio para nosotros. ¿Cómo sabemos que para nosotros también? Miren lo que dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Quiere decir, a todos los que les escribo, decía Juan, ahora son mi gozo y mi corona. Hay un gozo y una corona para el que hace volver a aquellos que están en el error. Dios te va a dar una corona y te va a dar gozo por los pecadores. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 2:19. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida? Quiere decir que cuando el Señor en su venida va a traer coronas. ¿Recuerdan ustedes el tribunal de Cristo? El primado de Cristo. Nos vamos a presentar a entregar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, bueno o malo. Y ahí el Señor va a entregar premios. Otros van a salir desaprobados. Pero ustedes y yo tenemos que pasar ahí a recibir nuestra corona. Díganme amén, hermanos. Porque si yo paso ahí y me dice: llamen a este pastorcito, canillas de alambre. Así decía una señora de donde yo soy. Tráigame este pastorcito. A ver usted cuántos trae para que le den corona. Pues yo aquí traigo 99 ovejas. Y todos van a pasar a recibir su corona. Y yo voy a voltear a ver a ustedes, si no me van a hacer quedar mal. ¿Quiénes quieren pasar conmigo a recibir coronas? Qué bueno, que por lo menos el 90%. Entonces, las personas que yo rescato del mundo son corona mía, son gloria. Claro, yo no puedo decir: este yo lo convertí, este es mi hijo. Porque a veces la gente, pues la gente así es, ¿verdad?
Tal vez tú das a luz una ovejita, ¿verdad? Y estás cuidándola y regándola y de repente te pega un cornazo y se va. Te quedas herido, todo dolido, llorando en las noches. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Entonces empieza uno ahí a dolerse, ¿verdad? A dolerse. Pero la verdad es que eso ya te la quitaron, ya fue parte de la corona que vas a recibir. ¿Está bien? Hay que orar para que Dios los bendiga. Bendícelos, amados, bendícelos. Donde quiera que estén, pero que se regresen. Pero bueno, está bien, que la pasen bien donde están. Y la otra es hacer discípulos. Entonces, ¿saben qué? Hoy vamos a aprender dos cosas. Ustedes y yo, para regar, para sembrar y regar, lo que tenemos que hacer es evangelizar y hacer discípulos. Evangelizar y hacer discípulos. Algunos van a ser discípulos más que evangelizar. Otros van a evangelizar y los que les gusta discipular, pues vamos a fortalecer a la gente. Entonces, no voy a dedicarme ahorita a explicar el tema de qué es un discípulo, pero seguramente un discípulo, la Biblia dice, la palabra matetes en griego es la palabra aprendiz. Aprendiz de alguien. Entonces, cuando yo hago un discípulo, lo que estoy haciendo es que él sea un aprendiz de Cristo. Ahora, yo debería ser un aprendiz de lo que yo sé, si es que yo enseño la palabra. Porque si yo me dedico a enseñar otra cosa que no es la palabra, solo a entretenerlos, hermanos, yo no estoy haciendo discípulos, yo estoy haciendo nada más miembros de la iglesia. Y eso Dios no quiere, porque la gráfica nos enseña que queremos que crezcan en número, pero que crezcan en forma espiritual. Los discípulos es que yo les enseñe la palabra. Yo no les voy a enseñar los conceptos que me enseñó mi abuelo o mi abuela. Bueno, algunos sí, porque vienen de Dios. Pero yo voy a enseñar lo que enseña el Señor Jesucristo. Eso es lo que tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es la palabra profética más segura. Eso es lo que dice la Biblia. Con eso están seguros los discípulos. Esto fue lo que le mandaron a decir a los discípulos, a los apóstoles. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Claro, no hay discípulos si yo no evangelizo. No hay discípulos si no hay oveja. Entonces hay que sembrar y hay que regar. Tengo que evangelizar y tengo que discipular. Evangelismo, discipulado. Evangelismo, discipulado. Evangelismo, discipulado. Hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizando. Quiere decir que para empezar el discípulo pues se va a bautizar. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hechos 12, 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué? Crecía y se multiplicaba. Ahora miren esta cita, hermanos. Miren esta cita en Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la palabra crezca, la palabra de Dios se explique y crezca. ¿Para qué? Para que los discípulos se multipliquen. No es lo mismo que se suman a que se multipliquen. No es lo mismo 2 por 10 que 2 más 10. ¿Cuánto es 2 más 10? 12. Ah, muy bien. Hay dos personas que se saben ya la... ¿Y 2 por 10? 20. No son 12. Entonces, la palabra del Señor crece, los discípulos se multiplican. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como ingrediente pues, para regar? Crecer, ok. ¿Y cómo se crece? ¿Qué es lo que tiene que crecer? No, yo creo que no me di a entender, hermanos. ¿Qué es lo que crece? No, lean, ahí está fácil. No me miren a mí, miren la palabra. Ah, la palabra del Señor. La palabra. ¿Quién trajo su... Dejémoslo ahí. La palabra de Dios crece, los discípulos se multiplican. La palabra crece, el discípulo se multiplica. Pero si tú, ¿a quién le gusta la palabra de Dios? ¿Quién se deleita en la palabra y medita de día y de noche, sube y baja como las vacas, hermanos, que comen, están rumiando y pasan por 4 estómagos? Panza, onete, librío, cuajar.
¿Recuerdan o no? Bueno, ¿quiénes fueron carniceros por lo menos? La vaca se come el pasto, primer estómago, regresa, segundo estómago, regresa, tercer estómago, regresa, cuarto estómago. Por eso son rumiantes. Escuchen esto, hermanos, porque esto no es solamente una interpretación así de que qué bonita. La palabra nos enseña que en el Antiguo Testamento habían animales que eran impuros y animales que eran puros. ¿Cuál era el animal puro? El rumiante de pezuña hendida, la vaca. No así el camello, rumiante, pero no tiene pezuña hendida. No se puede comer camello. Entonces, ¿quiénes son? Ahora que son una sombra, ahora nosotros, no le estoy diciendo que ustedes son toros ni que son vaquitas, pero el Señor nos compara como los animalitos del sacrificio. Nosotros somos rumiantes de pezuña hendida. ¿Por qué? Porque yo mastico la palabra, la medito de día y de noche, y tengo mi caminar partido en dos: mi vida pasada, mi vida nueva. Amén. Me partieron en dos la vida. Soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, por eso traigo la pezuña hendida y sigo rumiando la palabra de Dios. Bueno, entonces necesitamos ser animalitos puros, rumiantes, con una vida partida en dos, nacidos de nuevo. Amén. Vale, muy bien, entonces la palabra crece, los discípulos se multiplican grandemente, grandemente, grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían la fe. Quiere decir, aquellos que se sabían la ley pero eran legalistas, también se convertían. ¿Por qué? Porque se les enseñaba la palabra. ¿Por qué me miran así como que dice qué pasó con el slide? Entonces, hoy, hermanos, aprendimos dos cosas, dos retos: evangelismo, discipulado. Evangelismo, discipulado. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico. Sembradores, regadores. Sembradores, regadores. Evangelismo, discipulado. Ahora, ¿quiénes se meten en esto conmigo?